Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a nuestra Facultad de Derecho, quien a través de la Secretaría de Extensión lleva adelante lunes a lunes distintas temáticas vinculadas con el derecho de familia, con la violencia y con todo lo relativo al Instituto de Derecho de Familia de nuestra facultad. En este caso nos convoca un tema, si se quiere, interdisciplinario, que va a ser abordado por nuestro invitado, que va a ser presentado por la doctora Alicia Taliercio en su carácter de directora del Instituto de Derecho de Familia. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, doctor Antonio Martín Román. Y por supuesto a todos y cada uno de esta querida gente que lunes a lunes nos encontramos para intercambiar ideas, para aprender y para, bueno, buscar soluciones a situaciones cada vez más complejas que nos presenta la vida. Hoy tengo el honor de presentar, que va a ser por primera vez en nuestro espacio, al doctor Antonio Martín Román, que es postdoctor en psicología, doctor en psicología social, licenciado en bibliotecnología y documentación, especialista en biblioterapia, entre otros muchos títulos. Realmente es un hombre que ha trabajado muchísimo, especialmente por el tema de la violencia, y que hoy nos va a deleitar explicándonos la función de la biblioterapia en personas privadas de la libertad por violencia de género. Un tema nunca tratado entre nosotros y poco tratado, yo creo, en general. Así que bueno, todos vamos a prestar la debida atención y le doy la más cordial bienvenida, doctor Román, a nuestro espacio de los lunes. Gracias por estar. Hola, buenas tardes. Bueno, súper agradecido soy yo. La pregunta de siempre, ¿se escucha bien, no? Porque ese es lo que todos decimos en todos los Zoom. Y una vez dicho esto, quiero decir y agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, a su secretario de Extensión Universitario, Fabio Arce, a la subsecretaria Ariadna Rapor y Ezequiel del Valle, a la directora del Instituto de Derecho de Familia, doctora Alicia Taliercio, perdón, dije bien, sí, y al coordinador del programa de Grupo de Control, Jorge Mayo Caruso, que fue mi compañero en el postdoctorado en Psicología en la Universidad de Flores. Bueno, en primer lugar, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se comparte? Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la biblioterapia en personas privadas de libertad por violencia de género, un tema muy transversal, como bien decía la doctora Alicia, muy poco abordado, hay algunos antecedentes pero son pocos, y qué mejor que la Universidad Nacional de Loma de Zamora aborde este tema y abra un nuevo camino, que es un poco la idea de esta presentación. En primer lugar, vamos a ver un video, para lo cual el equipo técnico Ariadna entiendo que se va a ocupar de ello y después volvemos. We would like to welcome Mr. Antonio. He's from Argentina. He's here to attend a conference on digital library systems, which is taking place in National Law University of New Delhi. So he's an Argentinian expert, and Mr. Rishi Tiwari, he is an Indian expert, and he would like to recount how they met and what are their experiences. Actually, the organizer of this conference, they are very close friend of mine, and Dr. Priya Rai and Dr. Akash, who are the main pillar of this conference, international conference, they are very close friend of mine. And they know that in India, as a librarian, I am working for the prison libraries. And when they got confirmation from Mr. Antonio, and they saw his profile also that he has deep interest in prison reform, and he has more than 30 years experience in that. She immediately called me and she requested me that why don't you be in touch with Mr. Antonio.
Perfect. And that was the way, like, then we started exchanging mails, and I requested him also to, whenever he will come to India, to utilize his time, and at least we will be benefited with his experience, because he's an international expert in that. So that's how we came, and today I'm very happy that he is with us. It's truly great, sir. Para mí es un honor venir a la India y conocer al doctor, que es un especialista, y me gustaría que le transmitas esto que te acabo de decir y que por favor nos cuente una anécdota de su trabajo en las bibliotecas de cárcel. See, we are into this project for last 8 years. We established our library in 2012, and as of now we have 12 libraries in 10 district prisons of Uttar Pradesh. And there are so many success stories, because this is a book therapy. This is not only a library, this is book therapy. And the people, they have enough time, they don't have anything to do something productive. And they are in depression, they are in frustration. So books are there, but they are coming in the contact of books, they are changing their life. Bueno, es un breve video que por lo menos nos pone en parte en contexto de lo que es la realidad de la India y cómo hay un experto allí que se ocupa de este tema, muy especialmente. Hay un dato interesante para tener en cuenta aquí, que esta cárcel, la de Noida, tiene la misma cantidad de internos que todos los internos del Servicio Penitenciario Federal en todas sus unidades. Es decir, es una mini ciudad cárcel donde en condiciones lo más favorable posible, de acuerdo a las circunstancias en que viven, utilizan este recurso de la biblioterapia como un recurso para mitigar ese tiempo que están en prisión en esa gigantesca cárcel para nosotros, normal para ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema en partes, ¿no? Como bien decía la doctora, es un tema transversal, entonces vamos a tener que abordar distintas miradas para ir llegando a una conclusión, que más que nada, más que una conclusión, es un inicio o es una propuesta. En primer lugar, hablemos de biblioterapia. ¿Dónde opera la biblioterapia? Acá tenemos un cuadro que fue parte de mi tesis doctoral, donde decimos que opera en la psicología, en la educación, en la bibliotecología, en el trabajo social, la psiquiatría, y especialmente en la psicología social, porque interopera con todos los efectores del sistema en donde trabaja. Y si hablamos de biblioterapia, tenemos que hablar de neurociencia. En ese sentido, las ciencias humanas han abordado desde la intuición el concepto de ensimismamiento e imaginación para provocar en modificaciones o estímulos dentro de las personas que intervienen en la lectura literaria. A este respecto tomamos una cita de Borges que dice que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Por otra parte, ya en los últimos 25 años, los avances en neurociencia cognitiva, nos indican que ocupa la red neuronal básica. Y esa red neuronal, como bien lo dice la doctora Fernanda Pérez Gay, que es una neurocientífica divulgadora, que tiene un canal que se los recomiendo, que se llama Sinapsis en español, que también está subtitulado, que está dirigido desde México, nos habla de los beneficios que trae la lectura, los beneficios psíquicos que trae la lectura, y también nos comenta algunas evidencias científicas, como que los poetas, por ejemplo, no oxidan en el momento de producir su material literario, que son, por ejemplo, el caso de si nosotros hablamos sobre voz aterciopelada o voz suave. Cuando hablamos de voz suave hay una determinada reacción en el cerebro, pero si decimos voz aterciopelada se activan las áreas del tacto, por ejemplo. Eso aunque mínimo de tantas investigaciones y descubrimientos que hizo la doctora Fernanda Pérez Gay, es un claro ejemplo
de cómo la neurociencia logra abordar este tema de la lectura y el comportamiento de nuestro cerebro. Pero hablemos entonces de una definición de biblioterapia. Podemos decir que es un proceso de interacción con los libros y por extensión con otros textos que encierran un contenido convocante que le permite a una persona recrear y encontrar en ellos contenidos que dan sentido a su vida o que funcionan como mecanismo para sanar aspectos psíquicos. Dijimos que es un proceso. En ese caso, Stanislas Dehaene, en su libro El cerebro lector, nos habla y nos dice que la caja negra del cerebro se ha abierto y están haciendo la nueva ciencia de la lectura. Y acá, como pueden ver en el cerebro, están distintas áreas identificadas. La área violeta es la área de la forma visual de las palabras, la caja de letras del cerebro, que se interconecta con otras áreas, como el acceso al significado, el acceso a comunicación, atención arriba abajo, estímulos, que nos permiten a los investigadores operar dentro de este campo de la evidencia científica. Y decimos que es un proceso y también de interacción con otros libros y por extensión con otros textos. Acá lo hemos representado muy bien en el arte a través de la Escuela de Atenas, donde vemos a Platón y Aristóteles, cada uno sosteniendo un libro distinto y expresando una idea distinta, la clásica mano hacia arriba de Platón y hacia abajo de Aristóteles, mostrándonos distintas visiones y cómo eso interoperaba en esta escuela clásica. También lo vemos a Heráclito, representado en la imagen de Miguel Ángel, por Rafael, que nos habla de la importancia de la interacción, de la interpretación de los textos. Pero también decimos que necesita tener un contenido convocante. Cuando hablamos de contenido convocante, he tomado como ejemplo, en este caso, la Divina Comedia. Bien podría ser El Quijote, podría ser cualquier clásico, Martín Fierro, o podría ser una novela de Corín Tellado, para aquellos que son mayores sabrán de lo que estoy hablando, que llama la atención, que nos convoca por alguna razón. En este caso, el Dante nos convoca por el concepto del pecado, el concepto de la vida, la finitud, del amor, distintos temas que nos han llevado y nos han enriquecido mucho y nos han convocado a leerlo, porque tenemos muchas ofertas de distracción, si queramos, como puede ser la televisión, la radio, el cine, ni que hablar las redes sociales e internet en los últimos años. Y también que permite a una persona recrear, ¿no? Y acá vemos el concepto reflejado en el arte y en el libro y en la imagen de la recreación de Emiliano Zapata. Estas imágenes contrapuestas y muy controvertidas que nos plantea Fabián Chaires, en esta obra llamada La Revolución, donde recrea la figura de Emiliano Zapata, que ha generado grandes discusiones en México. Intervino el propio presidente en su opinión sobre esta obra, donde lo que vemos es un Emiliano Zapata en el libro La vida y el legado icónico del líder de la Revolución Mexicana, con esa mirada adulta, con esa postura bien clara de macho mexicano, por decirlo de alguna forma, y por otro lado, recreado por este artista Fabián Chaires, que lo plantea desde otro lugar. Lo cierto es que no son dos cosas distintas, es una imagen recreada en este caso. Y lo mismo ocurre con la lectura. En la lectura hay tantas recreaciones del mensaje del escritor como lectores hay. Y a su vez, esto no se queda ahí porque el mismo lector va cambiando. No es lo mismo nuestra aproximación a un libro como La naranja, mi árbol de Naranja Lima, creo que se llamaba así, o Platero y yo, para decirlo más de la época de nuestra infancia, leerlo en ese momento que leerlo ya a los 40 o a los 50 o más adelante, ¿no? Entonces, ese concepto de recrear es muy importante dentro de la lectura. Y que encontrar en ellos contenidos. Y cuando hablamos del concepto de encontrar, acá tenemos dos miradas del encontrar. El encontrar de lo que se busca, reflejado en esta obra de Bansky maravillosa, que está
Vázquez es un grafitero, por decirlo, es un gran artista que hace grafitis, y bueno, y acá lo tiene representado a un hombre que está buscando al señor con el cual le fue infiel la esposa, y está muy claro cuál es la intención. Pero por otro lado tenemos acá el concepto de encontrar que no se busca, ¿no? Que está muy bien reflejado en la obra de Cortázar, en esta frase: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando estamos frente al anaquel de una biblioteca o en un pasillo de una librería, donde en realidad podemos estar buscando una obra de un clásico, de una novela o de algo que nos han encomendado, pero en ese revolver, en ese buscar, a veces encontramos cosas aún mucho más interesantes. Entonces ahí el concepto de encontrar también opera dentro del concepto de biblioterapia. Y por último, que dan sentido a su vida o que funcionan como mecanismos para sanar aspectos psíquicos. Acá vemos una frase del escritor, psicólogo, padre de la logoterapia, Viktor Frankl, que escribió un libro casi autobiográfico de su vida en el campo de concentración, El hombre en busca del sentido. Y este es un hallazgo que hice durante mi investigación doctoral, que es un fragmento del discurso inaugural de Feria del Libro de Viena, que dice: el libro como terapia, que me lo facilitó la Biblioteca Nacional de Austria en formato de audio en alemán, y acá está traducido, que es la primera vez que Viktor Frankl aborda el tema de biblioterapia en un documento de esta característica público, pero sí muchas veces había trabajado con el libro como un artefacto de sanación dentro del contexto de encierro. Tal fuera cuando, después de que salió de estar privado de la libertad en los campos de concentración, visitó varias unidades en otros lugares del mundo, inclusive condenados a muerte en Estados Unidos. Dicho, habiendo abordado el concepto general de biblioterapia, veamos cómo esta opera en el contexto de encierro. Y veamos algunos casos de lectura en contexto de encierro. Y cuando hablamos del contexto de encierro, no necesariamente hablamos de la privación de la libertad por cárceles. Acá está el claro ejemplo de Ana Frank, una frase atribuida a ella que rescata la Biblioteca Nacional de Viena, donde dice: la gente libre nunca podrá entender lo que significan los libros para quienes estamos presos. Esto lo publicaron el día del cumpleaños de Ana Frank, como conmemorando su figura. Y acá tenemos otros casos, seguimos con los casos, que tienen que ver con la prohibición de libros para prisioneros. Esto es interesante, ¿no? El concepto de prohibir la lectura. En regímenes muy totalitarios, esto ocurre, y ha ocurrido en el caso del campo de concentración de Mauthausen. Es un campo donde se funda, en la Alemania nazi existieron dos bibliotecas, una legal, que fue en Terezín, porque era un mecanismo, lo utilizaban como que mecanismo de propaganda, y otra ilegal, que está documentada, por lo menos esta está documentada, del prisionero Juan Tarragó, que coludido con otros compañeros sustraían de la requisa al ingresar los prisioneros al campo algunos libros, los escondían en una barraca, so pena de ser ejecutados castigados severamente, inclusive hasta la muerte, por tener esta actividad clandestina, y los prisioneros del campo de esa forma podían acceder a la lectura. Fíjense la importancia que tenía, aún en esas condiciones horribles, como la de estar en un campo de concentración en la Alemania nazi, la importancia que tenía el acceso a la lectura. Por su parte, Nelson Mandela nos cuenta que también, haciendo trampa, por decirlo de alguna forma, con el bibliotecario de Rhode Island, en donde estuvo prisionero muchos años, camuflaban dentro de la obra de William Shakespeare la Biblia, que era un tipo de material que estaba prohibido por aquellos años de la apartheid. Otros casos famosos, tenemos el de Pamela Anderson reclamando libros para Julian Assange en su estado de prisión, Liam Tintori, que denunció que no le permitían ingresar libros
dentro de la cárcel militar en donde estaba detenido su esposo Leopoldo. Más cercano a nosotros, el caso del crimen de Villa Gesell, donde queda reflejado que los internos detenidos hacían uso en ese momento de la biblioteca. Y después un caso muy positivo de Carlos, un preso que vuelve al mismo pabellón donde estaba detenido a dar clases de literatura. Pero veamos, estamos en el ámbito jurídico, así que veamos el marco jurídico de las bibliotecas en cárceles. Podemos ver que ya acá tenemos un documento del Archivo General de la Nación, que es un bibliotecario de la cárcel de Ushuaia, 1933, un testimonio muy claro, en donde se veía que era importante la biblioteca en cárceles, aún en la cárcel de Ushuaia. Ahí está debajo el reglamento y el apartado que se refiere a eso. Ahora, bien, el primer Congreso Penitenciario Justicialista, celebrado en 1953, dio lugar a las reglas mínimas de tratamiento de reclusos. Este es el documento que así lo demuestra. Y 2 años más tarde, en 1955, esas reglas pasan a llamarse reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Estas reglas bien se podrían haber denominado reglas Buenos Aires, porque fueron producidas aquí con la avanzada que había en tema penitenciario en aquellos tiempos. Que luego en el 2015 fueron reformuladas, actualizadas por decirlo así, y se denominan hoy en día reglas Mandela, pero tienen la misma estructura. Y en ambos casos tienen un artículo que está referido a la obligatoriedad de existencia de bibliotecas en cárceles. Por su parte, en la Ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad, en su artículo 140, establecía la obligatoriedad también de la existencia de bibliotecas en cárceles, pero luego fue reformada por la Ley 26.695, justamente en esa zona de articulado entre el 133 y el 142, en donde se eleva el nivel de importancia de la biblioteca en cárceles, asignándole las mismas características o instando a que tengan las bibliotecas de las cárceles las mismas características que las que establece la Ley Nacional de Educación para institutos de educación, cualesquiera estos fueran. O sea, eso habla de un avance en la voluntad del legislador respecto al acceso a la información de las personas privadas de libertad por medio de las bibliotecas. En este sentido, a mí como científico me gusta demostrar en el campo las cosas que decimos en los aspectos teóricos. Acá vemos el caso de Roberto Sosa, que es el doctor Roberto Sosa, es abogado, recibido en 1991, es el primer abogado que se recibe en la cárcel. Nos conocimos en 1986, muchos años antes, donde él trabajaba de faginero. Faginero viene a ser la persona que hace la limpieza o distintos cuestiones de esa naturaleza dentro del área de la biblioteca del Pernal de Devoto. Ahí es donde se funda por primera vez la Biblioteca Santa Clara de Asís, que es la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel de Devoto, en donde él toma clases y genera un cambio muy importante en su vida. Hicimos un documental sobre esto muy interesante, que está en YouTube, pero quería señalar especialmente el nivel de delitos. Ustedes ven acá que el decreto de indulto del año 1993 establece el indulto sobre penas muy duras, ¿no? Coautor agravado por muerte, el robo en poblado, en banda, reiterado. O sea, es una persona que había pasado por varios institutos penales, se escolarizó, entró a la biblioteca para limpiarla, por decirlo de alguna forma casi graciosa, pero se quedó y se puso a leer. Luego, en el 91 es indultado y nunca más reincide, como ocurre con los egresados universitarios del Servicio Penitenciario Federal. Hay estadísticas que demuestran que tienen la tasa de reincidencia más baja. Y no solo eso, sino que termina siendo compañero mío en el Ministerio de Justicia, donde yo trabajo, pero él en otra área, que es la área de política criminal. Así que ahí tenemos un claro ejemplo de cómo funcionó efectivamente el tema axiológico, ¿no? Porque la biblioterapia opera en
mecanismos intrapsíquicos del ser humano y cómo esos mecanismos modifican en algunos casos la estructura axiológica, y en este caso fue una modificación muy positiva. Hablemos un poco de la cárcel, avanzando rápidamente. La cárcel es en la cárcel los internos están seleccionados penalmente. Parece una cosa simple, pero a su vez es muy clarificante, ¿no? O sea, quienes están ahí han sufrido un proceso judicial que los ha puesto en ese lugar por una circunstancia penal. Ustedes que son abogados, en su gran mayoría, lo entenderán muy fácilmente, pero quienes no están tan advertidos lo pueden ver de esta manera y lo vamos a ver sobre el final a este punto. Acá vemos el Complejo Penitenciario Federal 1, las dos imágenes de arriba, y debajo el Complejo Penitenciario Federal 2, la imagen naranja, y debajo esas facas son parte de requisas realizadas en la cárcel de Devoto, ¿no? Que grafican de alguna forma la vida dentro de una cárcel. Ahora bien, ¿por qué el hombre delinque, no? En esto nos ayudamos de la psicóloga Laura Alperín, quien nos dice lo siguiente: creo que sería muy tranquilizador saber por qué el hombre delinque. Creo que esa pregunta existe desde que el hombre delinque. No hay una respuesta, no hay un factor, sino muchos. Están los factores sociales, culturales, genéticos, psicológicos, y creo, y lo hago, desde una mirada en la que la familia es un lugar importante porque es la primera institución sociabilizadora. No nos olvidemos que el hombre nace sin ley, sin lenguaje y sin cultura, y se hace con lo que los otros le van aportando. Me pareció una cita interesante de leer en forma completa, textual, porque echa un poco sobre el por qué el hombre delinque. En este sentido, quiero hacer una especial, subrayar especialmente este concepto de personalidades psicopáticas. Son muchas de las cuales interoperan en los problemas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Y en ese sentido tenemos que definirlo, que la psicopatía es una forma de trastorno de la personalidad asociada a un déficit de procesamiento emocional. Y como ejemplo, tenemos el caso de Ted Bundy, que hay un video muy interesante en internet, que está doblado al español, donde él habla unas horas antes de ser ejecutado, en el año 89, que generó muchas polémicas en Estados Unidos, ¿no? Era un psicópata que podemos denominar psicópata puro, y ha generado esto, ¿no? Mucha polémica, y la verdad que no era una persona con capacidad de ser reformada o reinstalada en la sociedad. Lo mismo ocurre con Arquímedes Pucho, a quien conocí personalmente tanto en la cárcel de Devoto como en una cárcel, la número 4 de la unidad 4 de La Pampa, donde pude observar el comportamiento de esta persona, que nunca jamás se arrepintió de las atrocidades que había cometido. Por su parte, hay pruebas científicas que demuestran, a través de distintas herramientas no invasivas, como lo hizo el doctor Burley en Inglaterra, que en base a la pupilometría, que es una herramienta que se utiliza para medir la reacción de poblaciones psicópatas, o digamos de perfil de personalidad psicopático, y personas que no lo son, donde el movimiento que tienen involuntario la pupila demuestra el asombro o no frente a imágenes atroces. Un tema muy interesante para abordar desde lo científico. En este sentido, el maltrato asociado a la psicopatía, vamos a decir algunos números, que la psicopatía tiene una prevalencia del 1% en la población, pero en la cárcel sube al 30%. Y acá tenemos autores como Vicente Garrido que le dan entre un 20 y un 40% en caso de agresores físicos de mujeres. Y aún aumenta más si la violencia es psicológica. Acá dejo debajo algunas citas académicas sobre estos números estadísticos. Fuimos muy al galope, fuimos recorriendo distintos elementos, la biblioterapia,
los casos históricos, los casos más cercanos, la cárcel. Y ahora cómo esto trabaja, cómo opera dentro de una unidad penitenciaria, ¿no? Y les voy a compartir una de las experiencias que me pareció más relevantes y que mayor aplica a la violencia de género. Así que está especialmente diseñado este artefacto para observar este comportamiento en este tipo de población. Para esto tenemos que abordar la biblioterapia en 3 fases. La primera es la identificación, la segunda es la catarsis y la tercera introspección. Como identificación entendemos que cuando leemos un libro nos identificamos con uno o con varios personajes. Podemos ser Cyrano de Bergerac, podemos ser, no sé, Lord Byron, a quien le guste la Guerra de las Galaxias, podemos ser Harry Potter, el Quijote, o quien sea, ¿no? O de otro género, si nos gusta, ¿no? Es identificarnos con uno o con varios personajes de la obra literaria. Siguiente viene la catarsis, que son las emociones que nos causan alegría, tristeza. Cuando navegamos un libro se nos sacude el corazón, ¿no? Muchas veces con lo que le estamos leyendo. Libro, tanto puede ser literatura como poesía, digamos, prosa o poesía. Y por último la introspección, que es el momento, que podemos decir casi un momento eureka, donde hay una nueva mirada sobre la sociedad, ¿no? Cuando vemos, no sé, leeremos El Conde de Montecristo o alguna otra maravillosa obra de la literatura en donde intervienen sentimientos como la venganza o comportamientos, la envidia, el odio, la riqueza. Bueno, eso nos lleva a reflexionar muchas veces, como Robinson Crusoe, que está solo en una isla y cómo él va solucionando todos sus temas. Eso nos da otra mirada del mundo y eso lo logramos en el proceso intrapsíquico de la introspección. Para el taller de lectura de personas víctimas de violencia de género y victimarios de violencia de género, he utilizado este maravilloso cuento corto de Borges, cuya lectura nos lleva más de esos 14 minutos, en donde el tema principal es el amor fraternal masculino como superior al amor por una mujer. Tema muy controversial, muy interesante, que atraviesa el tiempo, como casi todas las obras de Borges, donde se cuenta la historia de 2 hermanos que llegan al crimen para conservar su unión. Algo que parece así fabuloso, fabulesco, literario, pero que en muchos casos se ha dado en la vida real. Y acá tenemos quienes han participado, que hemos preservado su imagen. En la parte superior ven las internas de la Unidad Penitenciaria Federal número 3, Instituto Correccional Mujeres de La Pampa. La mayoría son provenientes del área del noroeste, del área Coya. Algunas se les atribuye delitos como, por ejemplo, el tráfico de drogas, pero claramente podemos ver que son semianalfabetas o analfabetas, y el concepto de tráfico de drogas en ellas no le está muy claro. Bueno, son atrapadas y remitidas dentro de todo el proceso legal que corresponde, y en este caso fueron remitidas a la unidad 13 de La Pampa. Abajo vemos en la unidad 4 de Colonia Penal Santa Rosa, también en La Pampa, los internos, muchos de los cuales, los que están en la fotografía, han sido o violadores o han matado o han cometido delitos contra mujeres o su familia. Y acá vemos cómo reaccionan, ¿no? Habíamos hablado de identificación, catarsis e introspección. Hay un fragmento de la obra de La intrusa que dice: de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. ¿En qué contexto dice esta frase uno de los protagonistas? Repito, de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Como parte de encontrarle una solución al conflicto que se suscitaba entre los 2 hermanos, uno de los cuales había traído una mujer a la casa, y se servían de ella en forma indistinta, o sea, para las labores como para
sus deseos sexuales, tal cual fuera un objeto, uno de los hermanos decide, para evitar el conflicto entre hermanos, venderla a un prostíbulo. Y después se encuentran los dos hermanos en el prostíbulo. Entonces uno le dice al otro, así muy suelto de cuerpo, bueno, comprémosla, ¿no? Nuevamente. Y en eso las mujeres víctimas de violencia de género se indignan, utilizan palabras soeces, algunas casi levantan la voz, se calman entre ellas, porque realmente la indigna a partir del proceso de identificación con la víctima, que se llama Juliana, el protagonista más Juliana, y bueno, se genera ahí todo un debate. Esa identificación, catarsis, que es la emoción primaria, que acá está reflejada con la adversión, que es una emoción primera, de las emociones se clasifican, y una de las clasificaciones es la adversión. Y por su parte los internos, que en su mayoría tienen perfil de personalidad psicopático, no pueden aguantar y se ríen, ¿no? Le parece gracioso esto de valorizar más al caballo, al cansancio del caballo, ni siquiera al caballo, sino el cansancio del caballo, que el uso de la mujer, ¿no? Entonces, ahí reacciona dentro de lo que Freud determina uno de los mecanismos de defensa del yo, reaccionan con la risa. Otros fragmentos de La intrusa de Jorge Luis Borges, es verdad que ganaba así una sirvienta, eso lo dice en el momento que llega Juliana a la casa de estos hermanos. Estos hermanos que vivían en Turdera, algunos serán cercanos al lugar, en la zona de las tropas, y hay una parte que menciona inclusive la Plaza de Lomas, ¿no? Donde hoy está la Caral y el municipio. Maravillosamente descrito por Borges, ¿no? Ahí la tenés a Juliana, si querés usala, le dice uno de los hermanos al otro, el que la había traído, como diciendo, no hay conflicto entre nosotros, usala como quieras. Y cuando nos referimos a usarla, no es solo para las labores domésticas, sino para usarla sexualmente. Y ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo, ¿no? Señalamos con rojo lo que más nos llama la atención. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. Esto está en relación a la frase anterior, que no querían cazar los caballos, por eso la vuelven a comprar. Y las últimas dos y más terribles, a trabajar, hermanos, después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté, que se quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicios. O sea, la matan y le atribuyen a la mujer los perjuicios entre ellos, ¿no? Como si tuviera alguna voluntad, como dirían los abogados, dolosa, de causar perjuicio entre los hermanos. Y finalmente, y quizás más brutal, aunque la muerte también lo es, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla, ni siquiera le otorgan el derecho a ser recordada como persona. Y acá vemos la guía de información sobre violencia de género en Argentina, donde nos detalla en qué afecta, y le preguntamos a tanto unos como a los hombres como a las mujeres, en qué consideran ellos que afecta y sufre el personaje de Juliana Burgos, ¿no? Y podríamos llenar casi todos los casilleros, ¿no? Afecta su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica y sexual, su situación económica, su seguridad, su acceso al trabajo, a la educación y a la atención médica. También sufre discriminación, agresión, hostigamiento, degradamiento por su identidad de género, expresión de género u otra orientación sexual. Cada uno de estos puntos pueden ser debatidos y enriquecidos en este proceso que hablamos de la instrucción. Y vemos acá dos imágenes de etapas de intrusa que son muy valiosas como obra artística también. Y bueno, como tenemos poco tiempo y estos son muchos temas, intentaremos abordar algunas conclusiones en un tema extremadamente difícil, pero que esperamos finalmente sea en algún punto esperanzador. En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, podemos decir que el decreto 396 del 99, que establece el régimen de progresividad de los prisioneros, de las personas privadas de libertad, en el reglamento modalidades básicas de ejecución, periodo 2 de tratamiento, fase 3 de sostenibilización,
establece, esto es una investigación que es tomada de la tesis de licenciatura de la licenciada Ibar, quien tuve el privilegio de ser su tutor, que recientemente se recibió de licenciada, que trabaja en el servicio penitenciario, que en ese momento trabajaba en la cárcel de Devoto, y nos ubica jurídicamente en el punto exacto donde aplica la biblioterapia dentro del tratamiento penitenciario que reciben las personas privadas de libertad, y hace referencia a que estas pautas de tratamiento de salud psicofísica, las actividades educacionales, culturales y recreativas, relaciones familiares y sociales. Es decir, esto sería en el caso de los que cometieron el delito, ¿no? Pero de alguna forma trata el tema de las relaciones sociales y familiares. Por su parte, como estamos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y nosotros siempre en el ámbito académico queremos subir la vara, abordamos un tema verdaderamente que casi podremos, en este caso, de la interacción de los dos elementos, como es la justicia retributiva y la terapia, podremos hablar de un tema de vanguardia en este punto. Como sabemos, la justicia retributiva está apoyada por Naciones Unidas, e inclusive he encontrado en esta publicación, Pensamiento Penal, que la justicia retributiva y la violencia de género tienen una posibilidad de trabajo. Y más abajo ven a Héctor Valle, un psicólogo que tiene un canal de YouTube muy interesante, mexicano, que nos habla de lo poético y la justicia retributiva. Un video que se los recomiendo, breve, tendrá 6 minutos, pero que es muy interesante, en donde el concepto tiene que ver con la sanación de la víctima, el infractor y la comunidad, ¿no? Promoviendo la armonía social. ¿Qué mejor sería lograr esto en la violencia de género? Muchas veces la violencia de género no solo desde el comportamiento psicopático. A veces hay constructos culturales en sociedades donde está permitido, por ejemplo, una suerte de venta de la mujer a través de las dotes o ciertas culturas que tienen que ver con esa estructura extremadamente machista o patriarcal, como se le gusta mencionar ahora, donde esa desconstrucción se tiene que operar desde los mecanismos intrapsíquicos del ofensor, de la persona que comete el delito, que quizás no lo hace desde la perversión de una personalidad psicopática, y puede, con el tiempo y el tratamiento adecuado, psicológico, avanzar en este sentido. Finalmente, tengo que decirlo, las relaciones con las personas privadas con la libertad es una experiencia que puede plantear una situación paradójica de considerarlos víctimas del sistema penal. En muchos casos puede ser que sea así, pero aún siendo así, es un debate que yo lo dejaría por fuera del abordaje del tratamiento de estas personas, para no caer justamente en ese concepto de victimización de la persona privada de libertad, más aún en el caso de violencia de género. Porque podemos afirmar categóricamente que la biblioterapia logra un desarrollo de mayor empatía dentro del contexto de encierro, en general, y opera como mediadora de una nueva construcción de realidad personal y social del interno. Por último, quiero compartir, esta presentación se las dejo, algunos artículos escritos sobre lectura en neurosis noógena en comunidades vulnerables, artículos escritos por mí o en colaboración, el recurso terapéutico de la biblioterapia y recursos interdisciplinarios. Esto es una entrevista que me hizo la doctora Lozada para la revista de Psicología de la Universidad de La Plata. Y bueno, mi tesis, que también está disponible en antonioroman.info, que es mi página de internet, en donde podrán ver parte de lo que yo les estaba contando. Y bueno, muchas gracias. Nada más.